A continuación, viene la hermana Katy Valle con el tema central. Buenas tardes, hermanos. Bueno, buenos días, todavía no son las 12. También, como el Benjita, ¿cierto? Me pelé. Y estamos aquí reunidos para estudiar la palabra del Señor. Y la semana pasada me tocaba a mí, pero tuve un problema y gracias a Dios el Señor me tiene aquí con salud para poder tomar esta palabra. Le voy a pedir a mi hermano Pedro que pueda ir proyectando y mientras tanto mi hermano hace eso, yo les voy a pedir a ustedes que me puedan acompañar en oración. Padre amado que estás en el cielo, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradezco porque me permites estar aquí el día de hoy, Señor, para poder tomar este tema, Señor, y me puedas guiar en él. Señor, tú sabes que estas profecías son importantes para nosotros, para nuestro tiempo, Señor, por las cosas que están pasando en el mundo, Señor. Necesitamos confiar en tu palabra, necesitamos tener claridad y paz, Señor, en que tú tienes el control de todas las cosas. Ayuda a tu pueblo, Señor, a escudriñar las escrituras y a prepararse, Señor, para lo que viene. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en este momento sobre todos los hermanitos que están presentes, Señor, y también sobre mí, para que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor. Pon un corazón dispuesto y una mente dispuesta en todos nuestros hermanos para poder entender más acerca de ti. Te lo pido y te agradezco en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces. La semana pasada mi hermano estaba presentando el tema de Apocalipsis 12, específicamente la batalla en el cielo, ¿ya? Que ocurrió antes, ¿cierto?, de la creación del hombre. Se cita esa batalla porque esa batalla continúa ahora en la tierra. Y es importante que nosotros sepamos en qué procesos proféticos va pasando esa profecía, porque la profecía de Apocalipsis 12 es una historia acerca de la mujer, es decir, de la mujer desde su fase de pueblo israelita, es decir, cuando la mujer estaba encinta, ¿cierto? Luego, cuando nace Jesús, ¿cierto? Nace la iglesia cristiana propiamente tal, todo lo que acontece, ¿cierto?, en la Edad Media, con el cuerno pequeño, lo que acontece con los reformadores, lo que acontece con los pioneros y lo que va a acontecer entonces también con la mujer en el tiempo de hoy. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos certeza acerca de estas profecías y los tiempos proféticos de ellas. Y vamos a tratar específicamente Apocalipsis 12, versos 6 y versos 13 y 14, que hacen referencia a esta profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que vamos a comenzar. Nosotros sabemos que luego de que Lucifer, ¿cierto?, se revela contra Dios y ya no se haya más lugar para ellos en el cielo, son, ¿cierto?, echados del cielo hacia la tierra. Y luego Dios, ¿cierto?, procede con la creación del hombre. Miren lo que menciona Ezequiel 28, 15 al 17. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que te miren a ti. Todo lo que aconteció con Lucifer en el cielo, ¿cierto?, tuvo una consecuencia para él. Y en este caso, la derrota y el estar lejos de la gracia de Dios no lo dejó sin consecuencias. Mi hermano de la semana pasada muy bien explicaba toda esta historia de manera muy clara. Todo lo que Lucifer era, su hermosura, sus habilidades, sus capacidades, todos eran regalos de Dios. Y por ende, cuando él se contempló lejos, ¿cierto?, de la fuente de vida, de la fuente de todos estos regalos que era Dios, él comenzó a ver las consecuencias no solamente en su carácter, sino que también en su persona total, ¿ya? Dice aquí que vamos a ver que la hermana relata que Satanás comenzó a contemplar su nueva condición, su felicidad, ¿cierto?, momentánea que había tenido en el momento de haberle quitado, ¿cierto?, a un tercio de los ángeles a Dios, se había disipado por completo. Dice que contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su gracia, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había una continua discordia y acervas recriminaciones. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Recordemos que Satanás convenció a los ángeles de que él tenía la razón, ¿cierto? El primero empezó a mal comunicar lo que Jesús le decía a él, ¿cierto? Como el arcángel Miguel, y luego comenzó, ¿cierto?, a poner mal a Dios y a empezar a decir mentiras. Y los ángeles que habían creído en él, creían en aquel momento que ellos estaban en lo correcto. Incluso cuando, ¿cierto?, ellos fueron echados del cielo,
recién pudieron contemplar las consecuencias de su rebelión. Y Satanás tuvo miedo. Dice que su cara, ¿cierto?, reflejaba esta melancolía, esa desesperación, y por consecuencia también los ángeles caídos comenzaron a experimentar lo mismo. Entonces dice que se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Pero aún así, teniendo miedo, menciona la hermana Elena que él se paraba, ¿cierto?, en las puertas del cielo a mofarse de los ángeles. A pesar de que él tenía miedo, él continuaba con su rebelión expuesta. Y después de la creación del hombre, ¿cierto?, Satanás hace una reunión con sus ángeles y él decide, ¿cierto?, a pesar de que él sabía que él no iba a tener victoria en el fin, él, como quería hacerle daño a Dios, específicamente a Jesús, puso en plan entonces, ¿cierto?, este plan que él tenía para hacer caer al hombre. Ahora Lucifer ya no es más, ¿cierto? Y se convierte en lo que nosotros conocemos como Satanás. Recordemos que en hebreo Lucifer significa el que porta luz. Y ahora a aquel ángel caído que antes portaba luz, lo vamos a conocer entonces como Satanás, que en hebreo significa como el acusador o adversario. También se le conoce como diablo, que significa mentira, ¿ya? O engañoso. Y si continuamos nosotros el texto de Apocalipsis, en Apocalipsis 12, el relato que mi hermano sacó, ¿cierto?, acerca de la batalla en el cielo, vamos a continuar aquel relato de Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, verso 7, 8 y 9, dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué es lo que sucedió, cierto? Cuando ellos fueron echados del cielo, dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y es aquí en la tierra donde se va a trasladar entonces ese conflicto. Mi hermano mencionaba, esta es una de las tantas batallas que Satanás, que Lucifer tiene con el arcángel Miguel. Ahora ya Satanás va a comenzar, ¿cierto?, esta batalla en la tierra. Y ahora, ¿cierto?, va a luchar primero, en primera instancia, ¿cierto?, con la humanidad, hacer caer al hombre, y luego, ¿cierto?, con Cristo y la iglesia que lo representa como portador de su simiente. Además que podemos observar, ¿cierto?, aquí el simbolismo de manera inmediata de dragón y la serpiente, ¿cierto?, este cambio de Lucifer a lo que nosotros ya conocemos como el engañador, el acusador y el mentiroso. Menciona que Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para oportunar, a los ángeles celestiales y mostrar desdén por autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él, para mofarse de los ángeles, buscar contiendas con ellos, y cuando entraban y salían procuraba destruir la felicidad de Adán y Eva, los cuales, cierto, trataría de incitarlos a la rebelión, con plena conciencia de que esto produciría tristeza en el cielo. Como Satanás no pudo vencer a Cristo, ahora, cierto, le hace daño a sus hijos. Sabemos que cuando nosotros queremos hacerle daño a alguien que nosotros odiamos, y no lo podemos atacar directamente a él, atacamos a quien él ama, en este caso, ¿cierto?, a la humanidad creada por Dios. Y por lo mismo, Dios había mandado a advertir a Adán y Eva. A pesar de que Dios les había advertido a través de ángeles sobre las acechanzas del enemigo, y a pesar de que había pasado, ¿cierto?, los días sábados estudiando con ellos acerca del carácter de Dios, acerca de la ley de Dios, que si bien no estaba escrita en piedra, ¿cierto?, de una manera física, se entendía que el carácter de Dios era, ¿cierto?, un principio en el cielo. No estaba la tabla en sí escrita literalmente, pero ellos conocían la ley de Dios y estudiaban acerca de ella. Era lo que Dios hacía con ellos en el jardín del Edén cuando se encontraba con ellos el día sábado. A pesar de todo eso, a pesar de que el Señor les permitió comer de todos los árboles y les dijo que solamente no podían comer de aquel árbol que tenía la ciencia del bien y el mal, ¿cierto?, que era la única parte donde Satanás lo podía tentar. Era la única parte donde Satanás podía acercarse a ellos y tentarlos. Era una sola prueba la que ellos tenían que pasar para demostrar la fidelidad de Dios. El Señor los advirtió acerca de lo que Satanás planeaba y además les aconsejó de que ellos no se separaran, porque si estaban juntos, ¿cierto?, era más difícil que el enemigo los pudiera engañar. Aquí, hermana Elena, en la historia de redención menciona que los ángeles aconsejaron a Eva para que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas porque podrían llegar a encontrarse con el adversario caído. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos. Los ángeles le encargaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios les había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecían perfectamente estarían a salvo y el adversario caído no tendría
para engañarlo. Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para tentarlos constantemente. Solo podía tener acceso entonces a través del árbol del conocimiento del bien y mal. O sea, el Señor les dijo que no se acercaran a ese árbol, que era el único lugar donde Satanás podía tentarlos, pero aún así, ¿cierto? Ellos fallaron, se separaron y Eva en primer lugar, ¿cierto? Fue tentada. Sabemos lo que aconteció después, ¿cierto? Adán y Eva cayeron en pecado, ¿cierto? Y como el pecado es la transgresión de la ley, ellos rompieron los mandamientos y como consecuencia también el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, porque se aleja de Dios, ¿cierto? El pecado lo que hace es que produce una interferencia entre Dios y nosotros. Por lo tanto, si no estamos cerca del dador de la vida, nuestra consecuencia va a ser la muerte. En Génesis 3, 4 al 7 señala que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás, ¿cierto? O el engañador, conoce que no podías engañar de manera directa a Adán y Eva, ¿cierto? Porque si uno se le presenta como una mentira directa, ellos inmediatamente hubieran sabido que era algo incorrecto. Pero lo que hace Satanás y su estrategia que continúa hoy en día es que él mezcla muy bien la verdad con la mentira, camufla la mentira con un poco de verdad, ¿ya? Y la verdad, aunque tenga un poco de mentira, sigue siendo mentira. No por algo se le conocía a la serpiente como el animal más astuto, ¿ya? Él les dice, no moriréis. Y eso era en parte verdad y en parte mentira. Porque inmediatamente Eva, luego de comer el fruto, no murió. Pero nosotros sabemos que la consecuencia de aquel acto iba a ser la muerte. Incluso Dios mismo hizo provisión para que ellos no murieran tan pronto, porque les dio pieles, ¿cierto? Ellos al tejer estas vestimentas con hojas de higuera, estaban mostrándole a Dios que ellos no necesitaban de un Salvador y que se estaban justificando propiamente, cuando Adán le echó la culpa a Eva y cuando Eva le echó la culpa a Adán, ¿ya? Y en cierta manera, ¿cierto? También les dijo la verdad de que serían semejantes a Dios. ¿En qué punto? En el punto que hoy ellos iban a conocer lo que era la maldad, porque antes ellos no habían escuchado mentiras y no conocían, ahora sí conocían y en ese punto eran semejantes a Dios, pero jamás, por supuesto, iban a lograr hacer como Dios o igual a Dios o la misma sustancia de Dios, que era lo que Lucifer también pretendía, ¿ya? Y es lo que hace Lucifer, es intentar imprimir ese carácter en nosotros y en sus aliados también. Por lo tanto, eso es lo que hace Satanás y es una estrategia que utiliza hoy en día. Conocemos la historia y Adán pecó y como consecuencia también sucedió algo en el cielo. Porque recordemos que Satanás tenía prohibida la entrada al cielo porque había sido vencido en la guerra, pero Adán tenía acceso al concilio en el trono de Dios en el cielo, porque el Señor, como es tan misericordioso y comparte su gobierno con sus criaturas, Él tiene un concilio donde cada raza, o donde cada raza creada, por así decirlo, tiene un representante, cada planta tiene un representante. Y en este caso, ¿cierto? El primogénito de la creación humana, ¿cierto? Era Adán. Por lo tanto, Adán era el príncipe de la tierra y era quien tenía acceso a este concilio, o sea, acceso al cielo. Cuando Adán pecó, recordemos que Adán podía señorear ¿cierto? Sobre las aves, sobre los peces del mar, tenía que fructificar, ¿cierto? Cuando Satanás peca, él entrega esta heredad a Satanás. Por lo tanto, Satanás vuelve a tener acceso al concilio en el cielo. Miren, lo vamos a ver de manera más detallada en la siguiente diapositiva. En Salmos 8, la escritura señala con respecto a la creación del hombre y el propósito que tenía Adán. Del verso 3 al 6, perdón, del verso 5 al 6, yo me peleé, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién había hecho un poco menor a los ángeles? Al hombre, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que él tenía una autoridad sobre las cosas que habían sido creadas en la tierra, Adán, y lo había coronado de gloria. O sea, él era el rey o el príncipe de esta tierra. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando él peca, él le entrega esta heredad o este título, ¿cierto?, a Satanás. ¿Por qué? Porque menciona, ¿cierto?, Romanos 6:16, que nosotros somos siervos de quien escogimos obedecer. Por lo tanto, cuando Adán, ¿cierto?, cae bajo la influencia de Satanás, él se hace, ¿cierto?, esclavo de Satanás y Satanás se hace señor de él. Y como se hace señor de él, también proclama la heredad.
Es por eso, hermano, ¿cierto? Que lo podemos ver que en el libro de Job, Satanás dice que él, ¿cierto? Se presenta delante de los hijos de Dios y él dice que viene de rodear la tierra y de andar por ella. Cuando se habla de rodear o de andar por ella, en el fondo Satanás estaba diciendo que él la poseía, por lo tanto él podría ir y venir, ¿ya? De una u otra forma, se estaba mofando de Dios y nosotros sabemos también, como menciona la historia de Job, también estaba tratando de poner a mal el carácter de Dios, continuaba, ¿cierto?, intentando hacer caer a los otros seres que estaban presentándose allí en el concilio. Esto ocurrió antes de la crucifixión. Recordemos que Adán, ¿cierto?, peca, toma el dominio de Satanás, por Satanás también en un tiempo se le conoció como el príncipe de la tierra. Eso ocurre, ¿cierto?, hasta que Jesús viene, hasta que viene la simiente, ¿cierto?, y hiere a la cabeza a Satanás. ¿Cuándo sucede eso? Con la crucifixión, porque Satanás vino a sustituir a Adán. Y así, ¿cierto? Satanás ya no tiene más acceso al cielo. Incluso eso fue la crucifixión cuando Satanás vence a Satanás, porque aún Satanás en la tentación, recordemos que Jesús, antes de comenzar su ministerio, se prepara en el desierto, Satanás lo tienta y aún en ese momento Satanás seguía teniendo la autoridad, en este caso en la tierra, porque recordemos que le dice en Lucas 6, le dice, y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién? Por Adán, y a quien quiero la doy. Eso todavía tenía el tiempo hasta la crucifixión de Jesús, donde, ¿cierto?, Cristo le quita esa autoridad y ahora es Cristo, el príncipe de la tierra, y Satanás queda atado en el abismo mismo, ¿cierto?, que se va a abrir en un tiempo más, ¿cierto? En un tiempo profético más, Satanás va a ser suelto de ese abismo y va a salir a engañar a las naciones, ¿ya? Pero es importante que entendamos este concepto. ¿Y por qué hablo esto? Porque lo hago ejemplificando en el contexto de Apocalipsis 12, que la gran batalla del cielo continúa acá en la tierra. Y vamos a observar este enfrentamiento que tuvo Jesús en la cruz, ¿cierto?, con Satanás, y luego también de manera no directa a través de la iglesia y el dragón. Satanás fue arrojado y estableció su reino en este mundo, y a partir de entonces siempre ha estado luchando incansablemente para apartar los seres humanos de su lealtad a Dios. Mediante engaños, utiliza el mismo poder que utilizó en el cielo, ¿cierto? Una influencia de una mente sobre la otra. Recordemos que él era muy bueno para hacer contrataciones, o sea, muy bueno para hacer chisme. Entonces, dejaba el chisme en un lugar, ¿cierto? Este ángel le decía al otro, y así. De la misma manera lo hacen nosotros, nos separa, ¿cierto? Como dice la frase, divide y conquista, nos separa de Cristo, nos separa entre hermanos, y nos comienza, ¿cierto?, a influenciar de manera negativa, y así el hermano influencia al otro, ¿cierto? La cizaña influencia a otro, y así. Ya es la misma estrategia que él ocupa en nuestros tiempos. En Génesis 3:15, a Adán y Eva se le presenta este enfrentamiento, ¿cierto?, que tendría entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el cual en el momento, ¿cierto?, iba a reflejar al pueblo de Israel, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y que este iba a ir, ¿cierto?, en el talón o en el calcañar a la mujer, y la simiente iba a ir a la cabeza a la serpiente. ¿Qué mujer? Vamos a identificar aquí la mujer, aunque el hermano Richard ya hizo una predicación acerca de los símbolos que encontramos en Apocalipsis 12, rápidamente vamos a repasar el concepto de mujer, ¿ya? Porque es acerca de la mujer, en el verso 6 y en el verso 13 y 14, que vamos a hablar, y también del dragón. Estoy leyendo Apocalipsis 12, 4 y 5. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, o sea, estaba encinta, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regía con vara de hierro todas las naciones. Y aquel varón que regía con vara de hierro a todas las naciones, es decir, que tenía autoridad sobre toda la tierra, ¿cierto? ¿Quién era el que tenía autoridad sobre la tierra y le quitó la autoridad a Satanás? Cristo. Y además menciona que ese mismo, ¿cierto?, hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y quién fue arrebatado para Dios y para su trono? Cristo, ¿cierto? Lo estudiamos en Apocalipsis 4 y 5, ¿cierto?, con la entronación de Cristo. Entonces menciona que hay una mujer que está a punto de dar a luz. Y es importante esta diferencia, porque vamos a encontrar a la mujer que está a punto de dar a luz, y de luego vamos a encontrar más adelante a la mujer que ya dio a luz. Es la misma mujer, pero en distintas fases proféticas, como lo había mencionado anteriormente. En este caso, la mujer que está a punto de dar a luz, ¿cierto?, hace referencia al pueblo de Israel, donde debía de nacer, ¿cierto?, por la raíz de David, la simiente que era el Dios encarnado. Y Satanás intentó destruir la simiente, intentó destruir al pueblo de Israel, lo intentó matar, lo podemos ver, ¿cierto?, con Caín y Abel, lo podemos ver, ¿cierto?,
con Noé, lo podemos ver con los hijos de Noé, ¿cierto? Lo podemos ver también, bueno, como atacó, ¿cierto? Intentó, ¿cierto? Malograr el hijo de la promesa, que era Ismael, y después el ataque a Israel con Egipto, todas las dos cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento era para poder eliminar, ¿cierto? Esta ascendencia donde iban a ser Cristo, para cortarle y para que Cristo no naciese. No funcionó, Cristo nació, intentó matarlo cuando era infante, ¿se acuerdan la matanza de los inocentes? Falló también, lo intentó hacer pecar, en la tentación en el desierto falló, y como última instancia, ¿cierto? Intentó matarlo también en la cruz. Ese momento fue decisivo, todo el universo estaba pendiente de ese momento, porque ahí se iba a desenlazar todo. Si Cristo vencía, ¿cierto? Era la derrota total para el enemigo, o sea, estaba sentenciado. ¿Ya? La sentencia estaba dada si Cristo vencía, y él solamente tenía que esperar a que se cumpla proféticamente, como sucedió ahora, pero si Cristo pecaba, ¿cierto? Y moría, iba a ser algo tremendo, hermanos, porque si Cristo moría, significaba que Dios moría. O sea, todo el universo se hubiera tenido que ver afectado y probablemente todo el universo hubiera sido condenado. Entonces, por eso es tan importante la victoria de Cristo sobre la muerte, además que fue el único que ha vivido las verdaderas dos muertes, ha sido Cristo, y Él venció la muerte, es por eso que Él da vida a quien Él quiere, ¿ya? Y por eso que también cuando Cristo resucitó, también resucitaron las primicias. Lo intentó matar, no funcionó, Cristo asciende, es arrebatado al cielo, y ahora ¿con quién continúa la guerra entonces para seguir haciéndole daño a Dios? Porque Satanás ya está sentenciado, Satanás ya no va a ganar, continúa haciéndole daño a sus hijos, en este caso a la mujer. Menciona 1 Corintios 15:21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por el hombre entró la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo son vivificados, ¿cierto? Aquí habla de que Cristo, ¿cierto? Vino a reclamar nuevamente el título de príncipe de la tierra que le pertenecía, ¿cierto?, a la humanidad. Y en este caso, Cristo es humano divino, ¿cierto?, porque se encarnó, fue hombre, pero también sigue siendo Dios. Bueno, aquí hablamos, ¿cierto?, de la mujer encinta, y nosotros sabemos que la mujer hace referencia al pueblo de Dios, a su iglesia. En Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues ha desposado con un solo esposo para presentarnos con una virgen pura a Cristo. Cuando hablan de virgen pura, habla de la pureza doctrinal que tenía entonces esta iglesia. Identificamos entonces a la mujer y además señalamos de que esta mujer en mismo Apocalipsis 12 va pasando por distintas fases, ¿cierto? Teníamos la mujer encinta, luego la mujer que dio a luz, ¿cierto? Entre paréntesis, el nacimiento de Jesús y la victoria de Cristo, ¿cierto? Y su arrebatamiento al cielo. Y ahora esta mujer, en el verso, ¿cierto? 5 en adelante, ya había dado a luz. Por lo tanto, vamos a comenzar a hablar de la iglesia cristiana propiamente. Menciona que esta mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, porque Satanás, porque el dragón quería, ¿cierto?, atacar a la mujer, por lo tanto ella debe huir, para que allí la sustenten por 1260 días. Y luego me salto al 13, porque habla, ¿cierto?, habla de la misma mujer, pero en otro contexto. Dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿ya? Vamos a ver entonces a esta mujer, ¿cierto? Que en primer lugar es sustentada por 1260 días, y luego, ¿cierto? Esta misma mujer, en el mismo contexto, es ayudada por las alas de águila para que también sea sustentado por el mismo tiempo, ¿ya? Porque 1260 días es lo mismo que decir tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y es lo que vamos a estudiar también más adelante. No se preocupe si no lo comprenden ahora. Estos son los versos que vamos a estudiar entonces. De que la mujer huye al desierto, esta mujer que ya dio a luz, la iglesia cristiana, por 1260 días, y luego, ¿cierto?, se dan águilas también para que vuele al desierto por el mismo periodo de tiempo, en este caso tiempos, tiempos y medio tiempo. Aquí menciona, en Hebreos 11, 37, 38, dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estoy hablando de el pueblo, ¿cierto? O la iglesia primitiva. Recordemos que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia apostólica, sufrió una fuerte persecución por manos del dragón, a manos del imperio, ¿cierto? En este caso el Roma imperial todavía, con el emperador Nerón, los perseguían a muerte, ¿ya? Ellos
se iban literalmente a los desiertos, ¿ya? Y literalmente estaban bajo las catacumbas. Eran, ¿cierto?, construcciones creadas por los cristianos bajo las ciudades para reunirse en secreto, porque aquellos que, ¿cierto?, se sabía que estaban adorando a Cristo, los condenaban a muerte, y no a una muerte simple, sino a una muerte terrible, ostentada, en los coliseos romanos, ¿cierto? Que eran solamente para ir a ver cómo morían estos herejes, le llamaban, por leones, ya sea de cualquier forma creativa que ustedes puedan pensar, y que el enero se le ocurría, él hacía esto para aquellos que adoraban a Cristo. Por lo tanto, ellos debían ser muy cuidadosos y debían irse a lugares muy poco habitados para poder continuar entonces con su adoración. Y es bien interesante, hermanos, que en la escritura nosotros vamos a encontrar dos simbolismos, bueno, muchos más, pero en este caso quiero mencionar dos más, que es el agua y el desierto. En este caso, el agua nosotros sabemos que simboliza a muchedumbres, a pueblos, a lenguas, a naciones, en fin, simboliza mucho gentilicio, ¿ya? Y al contrario de las aguas, el desierto entonces va a simbolizar poco gentilicio, o un remanente, o un lugar poco habitado. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar nosotros como, en este caso, el desierto. En esta profecía, ¿cierto? Vemos a la mujer que se va al desierto. En este caso, un desierto literal, pero también a la vez simbólico. Ellos tenían que reunirse con muy poquitas personas para no poder ser, ¿cierto?, detectados por el dragón, ¿cierto? En este caso, siendo influenciado por Roma imperial todavía. Y era esta iglesia, ¿cierto?, la que tenía la doctrina pura y fresca de Cristo. O sea, Cristo había sido arrebatado hace poco, pero ellos tenían muy pura la doctrina del Señor, ¿ya? Y Satanás los perseguía a espada literal. Dios ataca al enemigo con la espada simbólica que es su palabra, pero Satanás ataca a los cristianos con una espada literal, es decir, los mata. Muchos fueron los mártires que cayeron a manos entonces de la Roma imperial y iban a continuar siendo también asesinando a cristianos con el cuerno pequeño en su fase papal. Pero ahora la iglesia católica, ¿cierto?, iba a ser, en comparación con la iglesia cristiana, exponencialmente grande. O sea, en lo que la iglesia católica iba a crecer de una manera impresionante, pero sus doctrinas iban a ser inundadas por Satanás. Es muy interesante el concepto que se utiliza aquí y que vamos también a estudiar en Apocalipsis 12. ¿Se acuerda cuando estudiábamos las trompetas y estudiábamos que Satanás iba a inundar, que él venía y inundaba? Y también en Daniel 11 dice que él iba y inundaba con sus naves. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Es interesante porque menciona que Satanás también inundó la iglesia que tenía las doctrinas puras, la inundó con paganismo, la inundó con muchedumbre que tenía costumbres paganas, y así la convirtió desde adentro. Y aquellos que se mantuvieron fieles entonces tuvieron también que huir. En este caso vamos a ver más adelante con respecto a lo que sucedió y lo que se relata también en el conflicto de los siglos con los valdenses, que fue el remanente, en este caso, ¿cierto?, los que se quedaron en el desierto, manteniendo aún estas verdades puras de la doctrina. Y como Satanás vio que cuando él mataba, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, aparecían más, parecía que dejaba semillas acerca de ¿cierto?, del cristianismo, él comenzó a cambiar su estrategia entonces y comenzó a inundar la iglesia para convertirla en una iglesia pagana. Nosotros vamos a conocer, ¿cierto?, como la iglesia ramera, a mano, ¿cierto?, de la bestia, que es la unión de el poder eclesiástico o religioso con el poder civil o el poder de Estado, que estaban separados en aquel entonces. Con el edicto de Milán en 313 y luego, ¿cierto?, con la ascensión papal en 538. Esto con respecto a la mujer, ¿cierto?, que encuentra refugio en el desierto. Habíamos leído en el verso 6 que encontraba sustento durante 1260 días. Y es bien interesante porque esta profecía la vamos a encontrar repetidas en diferentes capítulos y libros, específicamente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Y también, como lo mencionaba el hermano Richard unas semanas atrás, en la predicación 42 meses, presente, el futuro, o algo así creo que se llamaba, con respecto a Jesús, cuando hacía referencia, ¿cierto?, a tiempo de angustia de Elías, cuando no llovía, ¿cierto?, que eran 3 años y medio. Entonces, estos tiempos, nosotros lo vamos a ver aquí en el diagrama, son intercambiables, es decir, si nosotros los tomamos como tiempo, son iguales, ¿ya? 42 meses es igual a 1260 días y es lo mismo que 1 año y medio
y es lo mismo que tiempo, tiempos, medio tiempo, porque tiempo significa un año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Si sumamos eso, dan 3 años y medio, que son lo mismo que 42 meses, y que son lo mismo que 1260 días. Y esta profecía en primera instancia, ¿cierto? La vamos a encontrar haciendo referencia directa al cuerno pequeño en Daniel 7:25, con respecto a este cuerno pequeño, ¿cierto? Que crece hacia la tierra gloriosa y que habla palabras contra el Altísimo y que piensa cambiar sus tiempos y su ley. Vamos a leer 7:25, dice así: y hablará hasta palabras contra el Altísimo y hostigará continuamente a los santos mismos del Supremo y tendrá intención de cambiar los tiempos y la ley, y ellos serán dados en su mano por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros sabemos que el apogeo de el cuerno pequeño, o la bestia, o el periodo papal, comienza, ¿cierto?, con la ascensión en 538 y dura el tiempo que se señala aquí, es decir, dura 1260 días proféticos. Si nosotros tomamos el día profético día por año, son 1260 años que se cumplen a la perfección, ¿cierto? Y que culminan en 1798, con la Revolución Francesa, donde el Papa es apresado y se cumple entonces la separación del poder Iglesia-Estado, ¿ya? Entonces, ese periodo es el que se señala aquí con Daniel. Es muy claro, Daniel, porque habla acerca del cuerno pequeño que nosotros hemos estudiado ya en repetidas ocasiones, que los identificamos entonces como la bestia o como Roma papal, ¿ya? Era un tiempo dado que era 1260 años, y en ese tiempo la mujer iba a ser sustentada en el desierto, ¿ya? Se cumple perfectamente, en este caso, en la Edad Media, nosotros lo vemos. Y Apocalipsis 12:6, ¿cierto?, haciendo referencia al mismo tiempo, periodo profético, menciona que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustente 1260 días, ¿ya? Hasta 1798, con la Revolución Francesa y la herida de muerte a la vez. Es el mismo tiempo, ya, profético. Bien, avancemos. Entonces, aquí el Señor da sustento en el desierto, ¿ya? A su iglesia, a su mujer. ¿A qué mujer? A la mujer que vive en las doctrinas santas, no aquella mujer que fue inundada por Satanás, por las paganidades y se convirtió en ramera, ¿ya? Con respecto a aquel pueblo que el Señor sustentó en esa época, menciona lo siguiente: más de los que resistieron las intrusiones o las inundaciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias de Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al final llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometiera. Esto es muy importante destacarlo, hermanos, porque las iglesias, en este caso las instituciones, cedieron ante el poder papal. Todas cedieron. ¿Y quiénes fueron los que se mantuvieron fiel? Fue un grupo de personas, ¿cierto?, que tuvieron que huir al desierto, que tuvieron que huir a los montes para mantener las verdades intactas de la palabra de Dios. O sea, que entendamos el concepto de iglesia no como una institución, sino como el pueblo, ¿cierto?, que se mantiene fiel a los mandamientos y las verdades de Dios. En este caso, la iglesia se dio, pero los que se decidieron mantener fieles huyeron. ¿A dónde? O mejor dicho, fueron a ese lugar preparado porque les tenía, para que ellos se sustentaran por esos tiempos, ¿cierto? Por 1260 días o por tiempos y medio tiempo. Dice: hubo sin embargo algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados, determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación, los que permanecieron firmes en su antigua fe se retiraron, algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en valles solitarios, o sea, en el desierto, donde habita cierta poca cantidad, y en los baluartes peñascosos de las montañas. Y allí conservaron entonces su libertad de conciencia para poder adorar a Dios con una fe y una doctrina pura. La mujer entonces fue sustentada allí por 1260 días. Muchos de estos fieles sabemos que cayeron, también fueron mártires cristianos, ¿cierto? Y lo vemos también ejemplificado en la Escritura cuando dice que la sangre de los santos clama por justicia. Muchos cayeron, pero muchos cuidaron estas verdades, ya como tesoro, como joyas. Y fueron estas verdades las que fueron semillas para los reformadores, como cierto Lutero, como Hus de Bohemia, ¿cierto? Como Calvin, como anglicano, como todos aquellos reformadores, ¿cierto? Que nosotros hemos estudiado también
en el conflicto de los siglos. Ellos pudieron obtener la verdad porque fueron estos valientes, ¿cierto? Esta mujer que se sentó en el desierto, quien pudo preservar la verdad doctrinal. Hasta entonces, la herida mortal de la bestia en 1798, o sea, la separación de iglesia-estado. Digo, una herida temporal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, según Apocalipsis 13, que esa herida en un punto iba de ser sanada. ¿Qué otras cosas más podemos destacar de estos versos? Bueno, ya vimos que era desierto, ¿cierto? Pero menciona que a esta mujer, en verso 14, se le dieron dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ver entonces a qué hace referencia estas dos alas de águila o alas de águila. Esto ya lo habíamos mencionado, hermanos, cuando nosotros estudiamos, si ustedes no se olvidan, los seis, ¿se acuerdan? Bueno, y lo vamos a leer ahora en Apocalipsis 4, pero lo habíamos estudiado y aquí hacía referencia al águila, ¿se acuerdan? En Isaías 40, 30, 31 dice lo siguiente, un verso muy conocido, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que Jehová les levanta alas para que ellos corran, en este caso, para que ellos huyan del ataque del dragón. Y específicamente dice Jehová, pero en Apocalipsis 4:7 vamos a ver que específicamente hace referencia a Jesús. Dice, el primer ser viviente con respecto, ¿cierto?, a aquella criatura que tenía características de Cristo, o sea, que hacía referencia a Cristo, que tenía características de león, luego un becerro, luego como hombre, y el cuarto era semejante a un águila, porque también las alas de águila, en este caso, hace referencia a Cristo, ¿ya? Muy, muy interesante el concepto, que es es Cristo, entonces, quien hace que la mujer pueda huir de Satanás. O sea, solamente bajo el poder de Jesús, nosotros podemos huir del enemigo. Y es muy interesante además también que Estados Unidos también su símbolo es águila, ¿ya? Porque debe ser cierto relacionado con en este caso, la libertad. ¿Por qué? La vamos a tener más adelante. Bueno, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque Cristo le puede dar águilas y le puede permitir a esta iglesia, ¿cierto?, huir del enemigo porque Él ya venció. Y como nosotros nos aferramos a Cristo, obtenemos esa victoria y esos cuidados también. Con respecto a estas águilas de águila, entonces sabemos que hacen referencia a que Cristo le da, ¿cierto?, le da estas águilas para que esta mujer pueda huir frente a el dragón. Ahora, es bien importante, hermanos, que podamos leer los versos en conjunto. Estos versos van a tomarse nuevamente en las posteriores predicaciones, pero es importante que nosotros lo leamos para poder entender el punto que voy a realizar a continuación. Menciona, ¿cierto?, en Apocalipsis 14, que esta mujer estaba huyendo, ¿cierto? Porque Cristo le había dado águilas, ¿cierto? O sea, alas de águilas, para que esta mujer huyera del dragón, donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Pero miren lo que menciona el verso 15, dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado también el concepto de inundaciones y que Satanás ataca con inundaciones? Ahora nuevamente dice que él ataca con agua, como de río, para que fuese arrastrada por el río, el mismo ataque que había hecho anteriormente. Pero la tierra ayudó a la mujer. No es el desierto quien ayuda a la mujer, sino que es la tierra quien la ayuda. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, la tierra hizo algo para que ese río, ¿cierto?, no pudiera llegar a la mujer. Y en este caso, el río hace referencia a qué? A las inundaciones paganas, ¿cierto? En este caso, la persecución de la bestia, ¿cierto?, hacia el pueblo que se mantenía fiel. Entonces hubo una tierra que no permitió que esos ataques pudieran llegar hacia la mujer, ¿ya? ¿Qué tierra? Vamos a ver, ¿qué tierra fue esa entonces que sustentó a la mujer y que le permitió tragarse, ¿cierto?, este río? Que la bestia, ¿cierto?, haga con qué? Con la unión de poder y poder religioso y estatal. Por lo tanto, ahí voy a dar una señal más o menos de quién era la tierra entonces. Bueno, hay una tierra que se le conoce como la tierra de la libertad. Voy a leer Apocalipsis 13, voy a leer un verso nomás, así que el hermano Richard no se enoje conmigo, porque solamente voy a leer un verso para poder darle contexto a esto. Dice, el verso 13:11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Nosotros vamos a saber históricamente
que es Estados Unidos, el cual se convierte en una tierra de refugio para los protestantes que estaban huyendo de las persecuciones de la bestia, y la cual, cierto, nace como una nación de inmigrantes y de reformadores, que los vamos a conocer entonces como la tierra de la libertad. Nace entonces por estos protestantes. Fue en 1620 donde en un navío que se llamaba Mayflower viajaron los padres, ¿cierto? En este caso los padres peregrinos que le llaman, pero en el fondo eran reformadores y protestantes, para llegar a las tierras americanas. Y bajo este principio de libertad de conciencia que ellos tanto luchaban de defender, fue que se basó en la Constitución de Estados Unidos, y donde ellos podían adorar a Dios en libertad, y las normas garantizaban entonces la separación del Estado y la Iglesia. Por lo tanto, esta era la tierra que no iba a permitir, ¿cierto?, que este ataque del enemigo, de la bestia, del dragón, pudiera llegar a ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos en sus normas, en su constitución, establecieron la separación de el Estado y la Iglesia. Es por eso que se asemeja a un cordero, pero que en un tiempo señalado, como menciona aquí también el verso 11, iba a hablar entonces como dragón, como un dragón, el cual iba a ser albergue del protestantismo apóstata, y el cual le iba a infundir, eso lo menciona más adelante, aliento a la bestia, o sea, iba a reanimar a esta bestia que había sido herida de muerte. Es decir, estas normas que separan hoy en día el Estado de la Iglesia, muy pronto van a desaparecer y se va a volver a unir, o van a hacer una nueva constitución, no lo sé, pero se va a volver a unir, ¿cierto?, el Estado de la Iglesia para poder imponer la ley dominical. Aquí vamos a leer unos textos con respecto a la tierra que hace referencia a Estados Unidos. Habla la hermana Elena. Aquí hay un simbolismo notable de surgimiento y crecimiento de nuestra nación, haciendo referencia a Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresan en nuestros dos principios fundamentales, que es republicanismo y protestantismo. Por republicanismo habla acerca, ¿cierto?, de las normas constitucionales, y protestantismo porque ellos eran reformadores y protegían la libertad de conciencia. La profecía representa al protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, ellos eran los reformadores que llegaron a América. Ellos eran aquellos que huían, ¿cierto?, de enemigos, pero que en algún tiempo eran como dragón. ¿Cómo? Porque ellos iban a ceder entonces iban a obedecer mandamientos que había creado la bestia. En este caso, como leímos en Apocalipsis Daniel 7, la bestia cambió los tiempos y la ley. Sabemos que en el edicto de Milán, ¿cierto? El edicto de Milán y también en otros concilios posteriores, se iba a tratar de pasar la solemnidad del día sábado santo al domingo santo, día del sol. Esto iba a suceder así, y muchos de los reformadores que en su tiempo no era la verdad presente, porque la verdad presente para los reformadores era ¿cierto? La salvación por gracia y la justicia de Jesucristo, esa era la verdad presente para ellos, no era el sábado. Entonces, a aquellos que iban a estar, ¿cierto?, en América, y que luego posteriormente iba a pasar el proceso de que se iba a abrir el libro de Daniel, aquellos que rechazaran la verdad que les iba a entregar este libro de Daniel, iban entonces a convertirse en estos protestantismo apóstata que iba a adorar el domingo, porque iban a seguir, ¿cierto?, el decreto que había dado la bestia. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical, porque van a tener un punto común acerca del domingo, pero está oculta. Aún los hombres que están ocupados en esta hora están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán su movimiento. Que los hijos de Dios, guardadores de sus mandamientos, no permanezca ahora en silencio como si nosotros nos hubiéramos conformado con la situación. Lo que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encarcelados, a perder propiedades y aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por leyes de hombre. Y quédense con la frase que yo marqué en rojo, hermanos, porque las características, ¿cierto? El contexto, las características del conflicto que sufrió esta mujer van a ser muy similares, o si no, por no decir iguales, a los que la mujer en el tiempo del fin va a tener que enfrentar. O sea, todo esto que estamos leyendo acerca del ataque del dragón hacia la mujer se va a volver a repetir en un futuro muy próximo. Y vamos a ser muchos de nosotros los cuales vamos a tener que hacer frente, ¿cierto?, al dragón, y Cristo también nos va a dar alas para poder huir al desierto. Ahora, es bien interesante porque yo mencionaba que el navío partió en 1620 y el tiempo del fin empezó en 1798. Entonces, ¿por qué hay una diferencia, ¿cierto?, en este caso de 178 años? Menciona, la persecución contra la iglesia no continuó durante los 1260 años. Dios, usando
de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas, al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia. El Señor y Salvador había dicho, si no se acortasen aquellos días, ninguna carne podría salvarse, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de la reforma, las persecuciones hechas a los cristianos habían terminado un poco antes de 1791. Entonces ahí se explica muy bien entonces eh, el concepto, ¿cierto? Y el desierto también, y la tierra que sustenta a esta mujer, y que le da sustento por 1260 años. Entonces, en Apocalipsis 12 se presenta un conflicto entre dos grupos, podríamos separar, ¿cierto? Entre los obedientes y los desobedientes, entre la mujer y el dragón. La historia de la iglesia a lo largo del plan de salvación. Primero representado con el pueblo de Israel, luego representado con la iglesia primitiva, con la iglesia cristiana, luego con los protestantes, con los reformadores, y nos quedamos, ¿cierto?, con esa iglesia que huye a Estados Unidos a encontrar cierto refugio en la tierra. Nos quedamos allí, pero la historia de Apocalipsis 12 no termina ahí. No es una profecía del pasado, es una profecía del presente para nuestros días, porque esa mujer que fue sustentada, ¿cierto?, por 1260 días o por tiempos y medio tiempo, iba, ¿cierto?, a convertirse en la iglesia del remanente. ¿Y cuál es esta iglesia del remanente? La misma Apocalipsis 12:17 la menciona. Esta mujer tiene ciertas características. Dice que esta mujer guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y nótese que dice la descendencia de la mujer. O sea que la mujer iba a tener hijos y esos hijos, ¿cierto? Algunos de sus hijos iban a guardar los mandamientos de Dios, iban a tener el testimonio de Jesús. Y nosotros sabemos a qué iglesia hace referencia. Es decir, tiene que ser una iglesia que nace post 1798, ¿ya? Y que además tiene que guardar los mandamientos de Dios, tiene que nacer en Estados Unidos, obviamente, y que además debe tener el testimonio de Jesús, y específicamente el don profético, como Apocalipsis 19:10 lo menciona, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Se debería tener un don profético. Nosotros sabemos que esa iglesia, la única iglesia que cumple esas características, es la iglesia adventista, o sea, nuestro movimiento, la verdad adventista, lo que nosotros conocemos. Esa es el remanente de la iglesia, aquellos que mandan los mandamientos de Dios y tienen el don profético. Separación de lo que es la institucionalidad de la iglesia. Separemos, al igual que lo separamos anteriormente cuando vimos que ciertas iglesias se dieron ante los ataques de la bestia. Es la verdad la que tenemos que nosotros mantener pura, ¿ya? Y nosotros como hermanos formamos parte del cuerpo de Cristo y mantenemos, ¿cierto?, las verdades intactas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es contra esta iglesia o con este remanente de esta iglesia que el dragón se llena de ira y la ataca a ella específicamente. No a las otras, porque a las otras, o también podemos llamar las hijas de la ramera, ya las tiene ganadas por el protestantismo apóstata. Pero esto no alcanza su cumplimiento total en la profecía. Por lo tanto, cuando hace referencia aquí, significa que el tiempo profético que hace referencia a los 1260 años también tiene algo que ver con esta mujer, o sea, también tiene algo que ver con nosotros, ¿ya? Y es lo que yo quiero estudiar el día de hoy. Esto es lo que yo pasé en las diapositivas anteriores, esto es algo que nosotros conocemos, bueno, que muchos conocemos, que lo hemos estudiado en la iglesia, pero lo que vamos a estudiar ahora es cómo esto nos afecta la realidad en nuestra vida, porque este conflicto entre Satanás y la iglesia aún continúa, ¿ya? Y estas profecías también son para nuestros tiempos. Esto es un texto que nosotros hemos estudiado en reiteradas ocasiones, y creo que es muy importante tenerlo siempre en cuenta, porque mucho de la historia profética que se cumplió en el pasado va a tener un cumplimiento profético en el tiempo del fin, es decir, en nuestro tiempo, ¿ya? Mucha profecía de historia que ocurrió en el cumplimiento de la profecía se repetirá, y en este manuscrito específicamente hace referencias a las profecías señaladas en Daniel 2:11, perdón. ¿Y por qué? Porque es el comportamiento de la bestia que tiene contra el pueblo de Dios, es decir, contra la mujer. Tienen otros nombres, ¿ya? Pero es el mismo conflicto. Por lo tanto, si Apocalipsis 12 hace referencia entre lo que sucede entre el dragón y la mujer, ¿ya? Es lo mismo que Daniel 11, solamente que Daniel 11 hace referencia entre el rey del norte y el pueblo de Dios. Por lo tanto, si la profecía es el mismo ataque, se va a repetir en Daniel 11, también se va a repetir entonces en Apocalipsis. Eso es lo que quiero decir, hermanos, y es lo que vamos a reforzar también con este estudio. Dice, estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, o sea que lo que nosotros estamos haciendo es correcto, ¿ya? Estudiar Daniel ligándolos a Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque la historia se repetirá. Con todas nuestras ventajas religiosas deberíamos saber hoy más de lo que sabemos. O sea, la hermana dice,
No estudiemos más, hermanos, solamente lo que está pasado es pasado y no estudiemos más. Lo que dice, deberíamos saber hoy mucho más de lo que ya sabemos. O sea, tenemos que escudriñar la escritura, escudriñar la profecía. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis en relación con Daniel, la historia se va a volver a repetir. La hermana Elena es muy clara en esto. Otro texto, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía y el otro es una revelación. Esto también lo había yo mostrado antes en una de mis explicaciones. O sea, nos dice que lo que Daniel muestra, ¿cierto? Es, por decirlo, figura, y el otro es, uno se cumple en figura y otro se cumple de una manera literal, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué? Un ejemplo. Cuando Cristo hablaba acerca de la abominación desoladora, hablaba de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿cierto? Y él decía, y le respondió en referencia a las preguntas del tiempo del fin. ¿Era el tiempo del fin en aquel momento? No, ¿cierto? Pero el Señor les dijo como figura de aquello que iba a acontecer en el tiempo del fin. ¿Ocurrió la destrucción de Jerusalén en el año 70? Sí. ¿Hubo una abominación, una señal para que ellos pudieran huir? Sí. Cuando, ¿cierto? Tito rodeó la ciudad santa y después se fue, esa era la señal que ellos tenían para arrancar a los montes. Los que conocían la señal huyeron y aquellos que no perecieron en el año 70 y todo fue destruido, el templo, todo fue destruido. El Señor también señala que de manera similar, en el tiempo del fin va a haber una abominación desoladora para que nosotros podamos huir a los montes. Y eso hace referencia a la ley dominical, como nosotros lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones. Uno es un libro sellado. ¿Quién fue el libro sellado? Daniel. Y el otro un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresar efectos plenos, era un bosquejo de los sucesos que habían de ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Es decir, lo que ocurre en Daniel, o lo que hace referencia en Daniel, era lo que ocurría en el año, o sea, con los mensajes primero y segundo, que fueron hasta el mensaje que ocurre cuando se levanta la iglesia de los pioneros, después de 1798. O sea que el mensaje del tercer ángel es el que hace referencia a Apocalipsis, es decir, el fuerte pregón, el mensaje de enseñamiento, en este caso los 1160 días de la abominación desoladora del tiempo del fin, va a tener que pasar bajo el contexto profético de la predicación del mensaje del tercer ángel, es decir, el remanente de la mujer, es decir, lo que va a expresar, en este caso, la iglesia adventista, lo que se va a proclamar, o el pueblo adventista que se va a proclamar en el fuerte pregón. O sea que todo esto va a ocurrir, hermanos, pronto, en el tiempo de angustia, lo que venimos estudiando también con las trompetas. Ahora vamos a darle contexto entonces a estos 42 meses, o 1260 días, o tiempos, y medio tiempo. Ahí yo le puse el hermano, el título que puso el hermano Richard. 42 meses entonces, ¿están en el pasado o en el futuro? La verdad es que están en ambos. Está en el pasado porque se cumplió, ¿cierto? Con la profecía de Daniel, con la era papal, ¿cierto? Donde la bestia recibe su herida de muerte en 1798 y se va a volver a cumplir cuando esta herida de muerte sea entonces sanada. Miren lo que menciona aquí Daniel 12:1, 6 y 7. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro, ¿cierto? En este caso, tiempo de angustia, en Daniel 11:45 encontramos, ¿cierto?, la persecución de la bestia en el tiempo del fin, o sea, post de que la herida es sanada. Por lo tanto, ¿cierto? El tiempo de angustia va a ser ¿cuándo? Cuando esta bestia se sane de la herida. ¿Y cuándo será eso? ¿Ya? Aquí menciona cuánto tiempo va a durar eso. Menciona en Daniel 12:6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y verso 7 le responde, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual asó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por el siglo de los siglos que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, el mismo tiempo profético de Daniel 7:25 que se cumplió antes, se va a volver entonces a cumplir nuevamente en el tiempo de angustia. Y cuando se acabe la dispersión de poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esa es una profecía de Daniel 12 que está haciendo referencia al tiempo del fin. Además, en San Mateo 24, versos 15 y 21, cuando el Señor le preguntan acerca del tiempo de angustia, ¿cierto? O de la señal del tiempo de angustia, el Señor señala lo siguiente, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel. ¿Qué profeta Daniel? Lo que acabamos de leer. Pues dice el que lee entienda. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el mundo hasta ahora, ni la habrá. La abominación desoladora, nosotros vamos a encontrar que la señal del tiempo del fin va a ser entonces la ley
dominical. De la higuera aprended la palabra. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced entonces que está a las puertas. Es decir, desde la abominación desoladora nosotros vamos a empezar a contar los 1260 años, porque es el tiempo porque es el inicio del tiempo de angustia, o del pequeño tiempo de angustia, que es lo que señala acá. Ahora, ¿por qué yo estoy tan segura de esto? Porque la escritura así lo reitera. Vamos a leer una referencia más, que la había mencionado ya, que es la que menciona el profeta Elías. Con respecto a Lucas 4:25 dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que 42 meses, y que es lo mismo que 1260 días. ¿Y qué hubo? Hubo gran tribulación, hubo gran hambre por toda la tierra. ¿Por qué? Porque no llovía. En este caso, cuando a Jesús le decían que él era el Elías, hacía referencia, ¿cierto?, al profeta Elías, que había de preparar el camino para Jesús. Como el Juan el Bautista, ¿cierto?, preparó el camino para el ministerio del Señor y para la primera venida de Jesús, iba a levantarse otro Elías, quien debía de preparar el camino para la segunda venida. El hermano Richard lo explicó muy bien, que aquel Elías que prepara el camino para la venida de Jesús somos nosotros. Por lo tanto, cuando se cierre el cielo por 3 años y medio, va a ser cuando nosotros estemos pregonando. Es decir, el tiempo de angustia va a durar 3 años y medio. ¿Y cuándo va a comenzar este tiempo de angustia? Como ya lo hemos reiterado, con la ley dominical o con la señal de la abominación desoladora, que es lo mismo. Hay otro capítulo que lo explica muy bien, que es el capítulo 3. Vamos a leer dos versos nomás. Dice, el libro que fue sellado, eso es un mensaje de la hermana Elena, el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando se abrió el libro de Daniel, ¿cierto?, luego del tiempo del fin, luego de 1938, dice que el tiempo no será más. ¿Qué significa que el tiempo no será más? Porque el tiempo profético no será más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Significa que ya no va a haber profecías de tiempo después de 1798? No, ¿cierto? ¿Por qué? Digo inmediatamente que no, porque en Apocalipsis vamos a encontrar profecías de tiempo, como tenemos, por ejemplo, la del milenio. Son 1000 años literales, ¿cierto? No son 1000 años y de esos 1000 años sacamos los días y esos días por 1000 años. No, son 1000 años literales. Igual que los media hora de silencio, tampoco es un tiempo profético, son 30 minutos literales. Entonces ya no va, lo que cuando dice que el tiempo no será más, no significa que no va a haber más tiempo de profecía, sino que el tiempo de profecía establecido luego, ¿cierto?, del 1844, del tiempo del fin, serán tiempos literales. Es decir, que el tiempos y medio tiempo, como lo menciona Apocalipsis 11 con 42 meses, o Apocalipsis 12 con 1260 días, o tiempos y medio tiempo, o Apocalipsis 13 con los 42 meses, hacen referencia a un tiempo literal. O sea que ahora no lo vamos a tomar día por año, sino que el día lo vamos a tomar como día. Y esto será entonces lo que va a durar el pequeño tiempo de angustia, o lo que va a durar las acechanzas de Satanás y los engaños de Satanás hasta el fin del cierre de la gracia. O lo que va a durar muy bien, como lo estamos mostrando anteriormente, las 7 trompetas o los juicios de Dios que caen con misericordia. Eso va a pasar en el mismo tiempo de 1260 días. ¿Y por qué estoy tan segura? Y ahora otra vez voy a dar otra reiteración. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13. Ahora sí, me había adelantado un poquito. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 3 con respecto a la herida de la bestia que ha de ser sanada. Estamos todos de acuerdo que la herida de la bestia no ha sido sanada, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con eso. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3. Menciona verso 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, ahí ya la bestia recobró el poder religioso Estado, que lo había perdido. ¿Cómo lo va a recuperar? Cuando se establezca la ley dominical. Y dice que luego de eso se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad por actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Es decir, luego que la bestia vuelva a obtener su poder o vuelva cierto, o Estados Unidos le va a infundir aliento, ¿cierto?, a ella y recobre este poder Estado religioso con el decreto de la ley dominicana universal, él va a tener un tiempo para engañar a todos por 42 meses, hasta que se acabe el tiempo de gracia, porque obviamente que después del tiempo de gracia no va a poder engañar a nadie, ¿cierto? Porque los que son salvos y los que son injustos son injustos. Por lo tanto, él va a tener un periodo de 42 meses que son igual que
1260 días literales. O sea que si nosotros esto lo ponemos en un diagrama, quedaría algo así. La abominación desoladora o la ley dominical es el inicio que da las 7 trompetas, que estudiamos hace poquito, ¿cierto? Hasta el fin del tiempo de gracia. Y en ese mismo contexto, en esos 1260 días, Satanás y la bestia y el cierto y falso profeta van a estar ejerciendo sus engaños a las naciones. Lo estudiamos a los ateos, a Egipto, a los países importantes de Egipto, y va a tratar, ¿cierto?, de hacer caer a los amonitas, ¿se acuerdan? Y, ay, no me acuerdo el otro nombre, pero eran los que fueron de las hijos las hijas de Lot, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Lot tuvo descendencia con sus hijas? Esas hijas, ellas las que iban a escapar del malo enemigo porque eran las que aún iban a mantener, iban a mantener esa fe en Jesús, y cuando se les revele la verdad, iban a aceptar las verdades, o sea, iban a ser los obreros de la hora décima, aquellos que se van a salvar con el fuerte pregón, el mensaje del enseñamiento. Entonces, eso, hermanos, todos esos mismos acontecimientos van a suceder en este periodo profético de 1260 días literales, como lo dice en la Escritura, como lo dice la hermana Elena, como lo dice Daniel, como lo dice Apocalipsis. Entonces, hermanos, es cosa de que nosotros escudriñemos y leamos en la Biblia. Hasta entonces el cierre de gracia, creo que daría inicio al otro tiempo o al gran tiempo de angustia, señalado como las 7 copas de ira, que ahí ya los juicios de Dios caen sin misericordia, ¿cierto? Y además que en el verso 5 nos da también contexto de qué es lo que va a hacer la bestia en ese momento. Dice que se le va a dar boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Es decir, lo que mismo que va a hacer, ¿cierto? En Daniel 11, de los engaños de Satanás, lo va a hacer esta vez, ¿ya? Los engaños del espiritismo, de este tipo apóstata, de lo que representa Egipto, con lo que es el ateísmo y la inmoralidad. Y también ahí, ¿cierto? Aquí me enseñan como en el quinto trompeta, ¿se acuerdan que estaba la falsificación de la venida de Jesús? También, ¿ya? Y también la inundación señalada en Daniel 11. O sea, todo es muy claro, hermano, y todo se interlaza de una manera muy armoniosa y muy perfecta. Vamos a seguir leyendo siguientes textos. Hay un texto que leí y dije, no, lo tengo que poner porque es demasiado claro de la hermana con respecto a este texto. Ahí. Dice, en las escrituras son presentadas verdades que se relacionan especialmente a nuestro tiempo, al periodo justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre. Las profecías señalan y aquí sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente. Los periodos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos. Y aquí no me refiero solamente a la profecía de Daniel 12 con respecto a las 1260 días, también me refiero a las otras profecías de tiempo que tiene Daniel. O sea, la profecía de los 1335 días, en profecía de los 1390 días. O sea, todas esas profecías están señaladas ahí porque, dice la hermana Elena, están relacionadas con el tiempo del fin, hasta la víspera de la venida de Jesús. O sea, esas profecías de tiempo son para nosotros. La hermana Elena lo señala. Los periodos proféticos de Daniel se extienden hasta la misma víspera de la consumación. ¿Y cuál es la víspera de la consumación? La venida de Jesús. Entonces acontecerán, dice, el libro de Apocalipsis está también lleno de advertencias e instrucciones para la última generación. ¿Cuál es la última generación? ¿Los pioneros? No, nosotros somos la última generación. Los pioneros pusieron todo atrás, hermanos, pusieron las trompetas atrás porque ellos pensaban que Jesús venía en 1844. Ellos pensaban que Jesús venía en esa fecha, por lo tanto ellos todas las profecías que habían estudiado Apocalipsis las pusieron antes, obviamente. Y si Jesús venía, ya era la consumación de todo. Pero nosotros sabemos que Jesús no vino en 1844, e incluso en Daniel 10 vemos el gran chasco ejemplificado allí. Por lo tanto, estas profecías son para nosotros, hermano. Otro texto más. Dice, la cuestión del día de reposo será el tema de disputa en el gran conflicto, ¿cierto? En la ley dominical, ¿cierto? La marca de la bestia y el sello de Dios representado por sus mandamientos y específicamente por el día sábado, por el cuarto mandamiento. Y todo el mundo va a tener una parte, nosotros todos vamos a tener que tomar una decisión. O vamos a formar parte del bando que obedece o vamos a formar parte del bando que desobedece. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso lo leímos en Apocalipsis 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta es una referencia que hace la hermana Elena con respecto a Daniel 3. ¿Y qué dice con respecto a Apocalipsis 13? Con respecto a esto, dice que todo el capítulo es una revelación de lo que con seguridad habrá que suceder. O sea que estos 42 meses los pone entonces en el futuro, porque habrá de suceder. Entonces, hermanos, escudriñemos la escritura, estudiamos estos temas. Esto es solamente esto es solamente un inicio para que nosotros podamos continuar este estudio de manera personal. Y es interesante que el Señor hace
del plan de salvación como una clase muy educacional, porque lo veo yo también, lo veo de manera personal, lo digo, lo veo en el Antiguo Testamento. Él era muy pedagógico, incluso dice que la ley era ayo para ellos, era el ayo, el que los criaba hasta que maduraran en Cristo, ¿cierto? O sea, era una ejemplificación, todo era como con peras y con manzanas, todo muy bien ejemplificado para que el pueblo de Israel pudiera reconocer al Mesías. El santuario, las fiestas, todo ello era una ejemplificación de lo que iba a acontecer. Y también, ¿cierto? Con las profecías, el Señor también lo hace así. Todo lo que aconteció, ¿cierto? Con el pueblo de Israel y con las profecías de tiempo, había de acontecer también en el futuro. O sea, el Señor es muy pedagógico con todo y por alguna razón nos hace para que nosotros podamos comprender la perfección de su plan de salvación. Dice, y estas cosas les acontecieron como figura y están escritas para nuestra amonestación aquí en los fines de los siglos ha parado. Hermanos, estamos en la víspera del comienzo de este tiempo profético. Estamos en el tiempo del fin y estamos viendo ya cumplir las profecías de Daniel 11 ante nuestros ojos. Escudriñemos a la Escritura, roguémosles a Dios de manera personal, ¿cierto? Que nos guíe en un estudio y el Señor ciertamente nos va a ir revelando cada vez más cosas. El Señor no nos va a dejar a ciegas con respecto a la venida de Jesús, pero tenemos que tener un corazón dispuesto y una mente dispuesta también a aceptar las verdades. Eso, hermanito, la hermana Elena tiene mucho que decir con respecto a estos temas. No sé la razón por la cual en la iglesia grande no se estudian estos temas, pero de manera personal hagámoslo nosotros, porque la hermana Elena escribió mucho acerca de cómo nosotros deberíamos prepararnos para este. Esos hermanitos con respecto a esta presentación de tiempos, tiempos y medio tiempo. Ya las otras semanas van a ir profundizando de una manera más explícita los otros versos que yo fui mencionando. Eso, hermanos, que espero que se haya entendido. Sé que a veces hablo un poquito rápido, pero para que nosotros podamos profundizar en nuestros hogares. Que el Señor los bendiga. Ahora le voy a pedir a la hermana Katy que pueda hacer la oración final. Bueno, antes de hacer la oración final, quería mencionar algo. Yo, cuando la primera vez escuché hablar acerca de estos temas con respecto a la profecía de 1260 días literales, yo la verdad es que la rehusé con toda mi mente, con todo mi carácter, y dije no, porque yo conocía los estudios de la iglesia y decía, no, esto está en el pasado. ¿Cómo va a ser un tiempo de angustia, decía yo, si vas a ver cuándo va a acabar? Y la verdad es que la contesté solo después cuando estudié la palabra, porque igual en Daniel se sabía que iban a durar 160 años el tiempo de angustia papal, pero no porque aunque supieran el tiempo, ellos no iban a pasar angustia. También pasaron angustia en los 1260 años, por lo tanto, conocer el tiempo de los 1060 días también vamos a pasar angustia. Entonces, en ese caso, mi argumento no tenía validez. Y la verdad es que estudiando la escritura y cada vez que estudio más, el Señor me ha dado cuenta de lo equivocada que estaba con mi carácter duro y no me había dado la posibilidad de abrir la escritura y tener la humildad de poder reconocer de que yo tenía un pensamiento, claro que después cuando uno va estudiando el Señor va revelando más y va abriendo corazón. Así que esa es una invitación a todos los hermanos también que están aquí presentes. Y ahora sí, voy a orar, va a ser la oración final. Padre amado que estás en el cielo, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradezco tanto porque me permites estar aquí el día de hoy, Señor, con mis facultades para poder predicar. Te agradezco, Señor, porque has cuidado mi salud esta semana, me has recuperado, Señor, para poder estar acá. Y espero seguir mejorando, Señor, porque también quiero seguir aportando en la medida que tú me lo permitas. Señor, ayuda a los hermanos también, Señor, que están aquí presentes a poder profundizar en sus hogares, incluyéndome, Señor. Y si hay algo que he dicho, Señor, que no está con tus palabras, Señor, o que quizás no me he expresado de la manera más elocuente, también, Señor, te pido disculpas. Guía a tu pueblo, Señor, a aquellos que esperamos ansiosa tu venida. Vean las cosas que están pasando en este mundo, Señor, cómo la gente se comporta cada día más mala. Pero nosotros sabemos que es necesario que acontezca y que son señales de tu pronta venida. Quédate con nosotros, Señor, quédate con los hermanos que han estado presentes, de los hermanos que no han podido estar presentes también, Señor. Y lo más importante, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a transformar. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.